En el espacio editorial de hoy vamos a hablar de algo que quizás esta misma mañana han visto en redes sociales o en el transcurso de esta semana sin haberle prestado demasiada atención o importancia. Hablamos de un video de dos robots haciendo una cama que está circulando en diversas plataformas. Parece una tontería, ¿no? Bueno, no lo es. Es el anuncio de que tu trabajo, el mío, el de millones de personas, está a punto de transformarse, está en el punto de mira de una transformación que no tiene precedentes históricos. Hace unos días miraba un podcast del escritor, analista económico y divulgador tecnológico español Marc Vidal, a quien ya hemos citado en más de una oportunidad, en el que decía que no está encontrando cómo resolver algo en su cabeza. Me pasa algo parecido. Refiriéndose a este video de los robots, Vidal dice que al verlo pensó inmediatamente en los cientos de miles de empleos, cientos de miles de personas con muy pocas alternativas, cuyo trabajo podría dejar de existir en un horizonte que ya no es ningún guión fantástico. Eso es hoy, es 2026, tal como relataba según la ley de Whites, que es esa que explica o esa ley económica que intenta explicar por qué los celulares son cada vez más baratos. Bueno, este español dice que el costo de los robots se reducirá un 20% cada vez que se duplique la producción. Se estima que para 2028, no estamos hablando de muy lejos, un robot humanoide costará en Europa menos de 70.000 euros y trabajará 12 horas seguidas. Para 2030 se estima que puede costar menos de 55.000. Y lo más importante es que será más eficiente que un trabajador humano. No solo más barato, más eficiente. Entonces, ¿qué pasará con las y los trabajadores? Vidal en esto es bastante gráfico porque marca el perfil concreto de esas personas, casi nunca aparece en las conversaciones. Estamos hablando de camareras o de mucamas de piso de un hotel, mujeres de entre 40 y 55 años con alta carga física acumulada, con problemas de lumbalgia, con baja calificación, donde muchas veces son cabezas de familia monoparentales. Y acá el tema es no engañarse, porque no es solo un problema de las cadenas hoteleras o del sector hotelero. Según Joshua Bengio, uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, lleva años advirtiendo este problema. Según sostiene este informático canadiense, la inteligencia artificial da poder. Y ese poder puede concentrarse en muy pocas manos y eso amenazar nuestras democracias, nuestra estabilidad geopolítica y también puede perderse entre las propias máquinas. Porque según afirma, las máquinas ya no hacen solamente aquello para lo que el humano las programó. Hoy aprenden solas y emergen comportamientos que no se han puesto ahí a propósito. En una entrevista con el divulgador tecnológico John Hernández, Bengio lo cuenta con una suerte de escalofrío. Ahora tenemos evidencia de que estos sistemas de inteligencia artificial tienen objetivos que no elegimos. Por ejemplo, harían cualquier cosa para asegurarse de que no los apaguemos. Y más recientemente encontraron evidencia de que mentirían y harán trampa para proteger incluso a otras inteligencias artificiales. La pregunta es si estamos siendo televidentes, veedores
de la materialización de lo que Alex Proyas imaginaba en la emblemática película protagonizada por Will Smith. Si estamos ante una posible rebelión de los robots. La respuesta es que no, que es algo bastante más peligroso y más parecido a lo que fue, si se quiere, Terminator y su Skynet, lo cual es bastante peor. Estamos en una concentración de poder nunca antes vista y como ya hemos señalado muchas veces, a este proceso que vive la humanidad, el economista y ex ministro griego Yanis Varoufakis lo llama tecnofeudalismo. Hoy vivimos en un sistema donde el capital nube extrae renta mediante el control de las plataformas digitales. Los usuarios no compramos, habitamos. Los trabajadores no venden su fuerza laboral, la ceden por microtareas bajo gestión algorítmica. Benji Honesto afirma que esta renta no se produce, como antes en fábricas humeantes, se cosecha con nuestros clics, con nuestras voces, con nuestras huellas digitales. Y quienes controlan conforman una élite planetaria que ya no necesita de gobiernos, ni de estados, ni de gobernar estados. Solamente les basta con los servidores donde viven nuestras vidas. A lo cual Varoufakis agrega, o podría agregar, que los dueños de las grandes plataformas, Amazon, Google, Meta, ya no son capitalistas, son señores feudales. Cobran una renta por el simple acceso a su dominio digital. Y nosotros, todos nosotros, somos sus siervos. Varoufakis sostiene que cada proletario, cada trabajador, se está convirtiendo en un proletario en la nube durante el horario laboral y en un siervo durante el resto del tiempo. Luis Pareras es un neurocirujano, investigador, inversor tecnológico. Disparó una pregunta hace algunas semanas que resulta dolorosa. Porque si la evolución de la inteligencia artificial sigue avanzando y el trabajo va a ser algo opcional, como ya se empieza a discutir en algunos sectores, sobre todo en Occidente, si va a haber una renta básica o algo así, ¿de dónde vamos a sacar el sentido, el propósito de nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos va a hacer levantar todos los días por la mañana? Porque si los robots limpiaran nuestras casas, cocinaran nuestra comida, diagnosticaran nuestras enfermedades y hasta nos escribieran los informes laborales, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué vamos a vivir? Y acá una reflexión de Marx que nos enseñaba que el trabajo es la esencia humana transformadora. Hoy la IA fragmenta, precariza y externaliza ese trabajo. Pareras aventura que se verán protestas masivas entre el 2027 y el 2030 y dice que la gente no saldrá a la calle porque tenga hambre o porque esté pasando hambre. Quizás ahí es donde entra en lo económico que se pueda resolver con una renta básica universal, que es la discusión que están teniendo algunos sectores, sino porque habrá una pérdida en el meaning, en el sentido de ser útil. A lo cual agrega una frase que debería resonar en cada parlamento o en cada congreso. Si Sam Altman, el CEO de OpenAI, se despierta un día y decide sesgar las respuestas de ChatGPT solo un 1% hacia un lado o hacia el otro, cambia el mundo. ¿Y quién es este señor para decidir eso? Si nadie lo votó. Este análisis
es interesante, pero resulta pertinente añadir un inciso. Sobre todo dado que, por más agudo que pueda parecer, suele olvidar algo. El ampliamente citado en este espacio y padre de la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, desde su teoría decolonial, recordó en cada oportunidad que pudo que la modernidad europea, el sistema mundo moderno en el que vivimos, se construyó sobre la extracción y el encubrimiento de las periferias. El pensamiento de los centros, léase Europa o Estados Unidos, es totalizador. Cree que todo el mundo es o debe ser como ellos. Pero hay una exterioridad, hay exterioridades. El sur global, las comunidades indígenas, las economías populares, aquellos que no piden entrar en ese feudo digital, piden no ser explotadas o expoliadas. El coltán de los celulares se extrae en el Congo bajo condiciones casi neocoloniales. Los datos que entrena la inteligencia artificial los etiquetan trabajadores kenianos por $2 la hora. Los algoritmos no son neutrales, reproducen la colonialidad. Mientras tanto, en el mejor de los casos, nuestros gobiernos siguen enfrascados en disputas domésticas, sin planificación efectiva, sin ofrecer siquiera un debate respecto del mundo al que nos propone ir esta clase de élite. Y en este sentido, Vidal sostiene que han gobernado, él lo dice en España, todos los colores políticos y ninguno ha cambiado o construido el andamiaje mínimo, no por ignorancia, por comodidad, porque el problema no deja votos para pensar en los tiempos electorales, por ejemplo. La pregunta no es si la inteligencia artificial nos va a reemplazar o no. La pregunta es, ¿para quién funciona la inteligencia artificial? Si la dejamos en manos de la lógica de esta oligarquía planetaria, consolidaremos seguramente un feudo digital donde la mayoría serán inquilinos cognitivos de plataformas privadas. Si la abordamos desde una perspectiva decolonial, con un marxismo renovado, tomando en consideración las experiencias y los aprendizajes populares, quizás podamos convertirlo en una herramienta de emancipación. Y ante este panorama, Vidal se pregunta qué podemos hacer en este escenario. Y está claro que no hay una única respuesta ni un camino fácil. Vidal sostiene que hay dos caminos, uno individual, que describe que si tu trabajo se puede hacer, por ejemplo, de manera remota, a distancia, empieces a diversificar, que explores, que aprendas a usar la inteligencia artificial, la que sea, no como un competidor, sino como una herramienta. Pero dice que esto no basta. El segundo camino es colectivo y urgente. Bengio, parafraseando, podríamos decir, a Perón, propone una tercera vía, que es que los gobiernos democráticos del mundo, él cita algunos países de Europa, América Latina, nosotros diríamos seguramente que todos los que no son el imperio o la hegemonía, tendríamos que coordinarnos para desarrollar inteligencias artificiales que sean soberanas, que sean éticas y seguras. Él dice que hay algún tipo de garantía matemática que se puede establecer para que no se vuelvan esas máquinas contra nosotros, volviendo a la idea de la película Yo Robot que comentábamos antes. Bengio afirma que necesitamos asegurar que los beneficios se compartan, que no se genere una concentración aún mayor
de riqueza en unos pocos países. Él habla básicamente de China y Estados Unidos, pero se podría agregar cualquier otro. A lo cual podríamos sumarle lo que añade Varoufakis. Hay que nacionalizar los feudos digitales y convertirlos en bienes públicos. Mirándolo en perspectiva y viendo el panorama global, suena a una utopía luchar para generar estos cambios. Pero la alternativa es una distopía perfectamente funcional y funcionando. Una en la que una élite de 7, 8 o 10 personas deciden el destino de 8.000 millones de personas. Todos esos 8.000, todos los demás, convertidos en datos, mirando cómo 2 robots hacen una cama. Lo trágico y urgente del momento histórico es que mientras ustedes están escuchando esto, sus dispositivos ya están aprendiendo de ustedes. Pero los pueblos también pueden aprender de la historia, pueden aprender a exigir, pueden exigir transparencia, pueden organizarse, pueden recordar que ningún algoritmo tiene el derecho a decidir quién vale y quién no. La inteligencia artificial puede ser el último eslabón de la colonialidad o el primer instrumento de un sistema por fin descolonizado. La elección aún es nuestra. Aún estamos a tiempo de desenchufar el feudo antes de que él nos desenchufe a nosotros. Ocupar África.